bendiga, hermanos. Están gozosos, hermanos. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a pasar, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Les pido a mis hermanos que nos ayuden a acomodar las sillas, por favor. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias a Dios le damos, hermanos, que nos ha podido reunirnos para poder alabarle, cantarle y adorarle a nuestro Señor. Amén, hermanos. Esperemos que cada día seamos más y más, hermanos, tengamos más disposiciones en nuestro corazón para alabarle y glorificarle. Vamos a darle la bienvenida a mi hermano Isaías, porque hoy va a traer la palabra de Dios. Vamos a orar también por él. Entonces ahí donde está, hermano, levante su mano hacia acá, por favor. Levante su mano, vamos a orar por el hermano. Vamos a pedirle a nuestro amado Señor Jesucristo que le unja el Espíritu Santo para que pueda transmitirnos de su palabra. Amén, hermano. Que Dios lo use también, ¿verdad, hermano? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la vida de mi hermano Isaías, Padre. Hoy ha tenido ese privilegio, Padre, de traer tu hermosa palabra, mi Dios. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, tú lo bendigas, Padre Santo. Tú derrames, Padre Santo, una bendición especial sobre tu vida, Padre Santo, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos salve a través de él. Cancelamos toda obra del enemigo, Padre, que quiere resistirnos. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a darle la bienvenida a hermano Isaías. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿qué tema nos trae, hermano? Vamos a ver un tema sobre la mirada. ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿O sin micrófono? Bueno, abra su Biblia por favor en Salmo 133. Vamos a ver de base esta cita. Sé que ya algunos nos sabemos de memoria, pero siempre hay algo que tenemos que aprender. Acuérdense que siempre tenemos que estar escudriñando, indagando, investigando. Salmo 133, del 1 al 3. ¿Ya lo tiene, hermano? Salmos está entre Génesis y Apocalipsis, por si no lo encuentran. Ya está listo. Miren cómo dice la palabra del Señor. Dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo dice el verso 3. Es como un rocío, y sabemos que el rocío figura de la palabra, pero también figura de que es algo que nutre la tierra para que la semilla dé fruto, crezca y dé fruto. Pero ¿cómo empieza este capítulo? Cuán bueno y cuán delicioso es que habitemos juntos en unidad o en armonía. Si nosotros estamos en armonía, dice la Biblia ahí en el verso 3, que ahí de seguro va a haber bendición y vida eterna. Le hago una pregunta: ¿usted necesita ser bendecido? ¿Necesitará ser bendecido su hogar, su familia, su matrimonio, su negocio, su trabajo? Amén, aleluya. Pero la pregunta es: ¿qué tan unido usted está con su familia, con sus trabajadores, con sus hermanos? ¿Qué tan unido está usted con sus pastores? Porque aquí dice que donde hay unidad, donde hay armonía, allí Dios ya mandó ¿qué? Bendición y vida eterna. Recuerden, a veces nosotros estamos a la expectativa de recibir bendición material, bendición económica,
Pero a Dios lo que le interesa primero es nuestra alma, es nuestra vida espiritual, porque Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se va a perder qué? A Jesús antes de sanar a un paralítico primero le perdonó sus errores y después lo sanó físicamente. Esas dos citas nos enseñan que a Dios le interesa primero nuestra alma y lo espiritual. Mientras nosotros no aprendamos a moldarnos, a someternos en nuestra alma al Señor, nosotros podemos seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero todavía no nos va a llegar eso, porque a Dios lo que le interesa primero es el alma. Porque el alma es lo que va a estar delante del Señor Jesucristo aquel día que estemos enfrente de Él. Y vamos a dar cuentas de nuestra alma, que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Nadie le ordena, ni el Señor ni el diablo le fuerza cómo usted piensa. Nadie le ordena a usted cómo usted sienta, cómo usted ame. Y tampoco nadie le forza a usted, ni Dios ni el diablo, cómo usted haga de su voluntad. Eso es lo que va a estar delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener eso en cuenta. ¿Para qué? Para que nosotros no nos desanimemos, para que no nos cansemos de seguir esforzándonos. Mucha gente pide, y está bien, dice la Biblia, que Dios hizo todo lo que está en este mundo para que nosotros lo disfrutemos. Si usted ve el diseño desde el principio en Génesis, Dios hizo todo. Y al último, ya que estaba todo, hizo al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre nada más estirara la mano y comiera. No tenía que trabajar, no tenía que labrar, solamente tenía que disfrutar de lo que Dios ya había creado y solamente apartar un tiempo, dice la Biblia, que todas las tardes para escuchar la palabra de Dios. Entonces ese es el diseño que Dios quiere, pero eso fue allá cuando todavía no había maldad en el corazón del hombre. Ahora que hay maldad en el corazón del hombre, primero tenemos que amoldar nuestro corazón. Tenemos que someter nuestro corazón, sentimiento, voluntad y pensamientos a la voluntad de Dios, semejarnos a Él, tener un corazón. ¿Para qué? Para que cuando Dios nos bendiga, no solamente físicamente en la familia, sino monetariamente, nuestro corazón no se fuerza o se desvíe. Amén. Bueno, entonces mire, aquí dice que cuando nosotros nos unimos, allí va a haber bendición. Mire, nosotros ahorita aquí estamos unidos, pero no estamos tal vez todos en armonía. Le voy a decir por qué. Le voy a poner un ejemplo aquí en el ministerio de la alabanza. A algunos les toca tocar de una manera, a algunos les gustan unos cantos, a algunos les gustaría que empezaran con adoración, otros con alabanza. Estamos unidos, pero no estamos en un pensamiento unánime, no nos dejamos someter por las órdenes. Y alguno puede decir, no, es que tal vez así yo tocaba en otra congregación, es que yo siento que así se puede manifestar la misma presencia, y todos podemos opinar, aunque todos estamos unidos en un grupo de alabanza, no estamos ¿cómo? De acuerdo, en armonía o unánimes. Y muchas veces eso pasa no solo en la congregación, sino también en un trabajo propio, en un negocio propio. A lo mejor nuestros trabajadores están unidos y nos obedecemos, pero no estamos en armonía en cómo pensamos. Y eso es un trabajo tanto en la casa como en la congregación, como en el trabajo, que nosotros tenemos que empezar a poner por obra, por práctica, para que venga la bendición y la vida eterna. Entonces eso es muy importante. No basta que nosotros estemos aquí unidos. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Restauración Ebenezer. Usted sabe cuál es la doctrina, qué metas tienen, qué manera tienen de pensar, de guiar, de enseñar, de alabar. Porque no importa que nosotros estemos bajo esa cobertura, estamos con ellos, pero no estamos en armonía y no estamos unánimes. Porque mira aquí en Hechos capítulo 2, verso 1, dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, estaban unidos, pero todos estaban armonizados, todos tenían el mismo sentir. Había persecución, los estaban encarcelando, los estaban matando, los estaban usando como antorchas humanas en el parque, pero ellos, a pesar del temor, del miedo, de las circunstancias, todos tenían una misma mentalidad. Todos estaban soportando y comportándose con una misma mente. Ellos no se iban, no importando lo que estaban viviendo,
o lo que les podían hacer si los encontraban. ¿Y qué fue lo que pasó en ese día de Pentecostés? Por cuanto ellos no solamente estaban unidos, sino estaban unánimes, estaban en armonía, les cayó el Espíritu Santo y usted sabe la historia. Lenguas, profetizaban, sueños, milagros, prodigios, y todo ¿por qué? Porque estaban no solo unidos, sino unánimes. ¿Eso qué nos enseña? ¿O qué es lo que yo le quiero enseñar? Que nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestro hogar, en nuestra congregación, en nuestra familia, en nuestro trabajo, de alguna manera buscar para que familia, congregación, trabajadores tengan un mismo pensar. Si usted tiene un negocio, usted debe de transmitirles cuáles son las metas de usted a sus trabajadores, a sus compañeros. ¿Para qué? Para que se metan en armonía. Si nosotros estamos en una congregación, si usted tiene una congregación, de alguna manera usted tiene que enseñar cuáles son las metas de la congregación en un mes, 3 meses, un año, para que todos luchemos por eso. Como por ejemplo ahorita nos estamos uniendo ¿para qué? Para suplir la necesidad de la batería. Vamos a necesitar unas bocinas. ¿Para quiénes son? Para el Señor, no para el grupo de la alabanza ni para el pastor, son para Dios. Nosotros tenemos que armonizar y unirnos. ¿Para qué? Para que Dios mande la bendición. Pero ¿qué es lo que pasa cuando a veces, y más en estos tiempos de situación de carencia, cuando se necesita aportar, contribuir para algo, luego, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? No me va a alcanzar, no tengo trabajo, no puedo suplir mis biles, tengo deudas, no lo sé. Cada uno sabe lo que tiene o lo que tiene que pagar, o los problemas que se metió por las malas decisiones, por no consultar a Dios, ¿verdad que sí? Entonces eso es algo muy importante, no solo aquí en la congregación, en la casa. A veces necesitamos, no sé, un colchón nuevo, necesitamos un comedor nuevo, una sala nueva. Y los mismos pensamientos que ponemos en la congregación, a veces son los mismos que ponemos en casa o en el trabajo. A veces ya tenemos herramientas ya muy remendadas, ya muy usadas. Y no podemos comprarlas. ¿Por qué? Por el tipo de mentalidad que nosotros tenemos, que hemos habido forjado. Recuerden, todo lo podemos en Cristo. Dice la Biblia en Romanos 8 que no hay nada que nos separe del amor de Cristo. Nada arriba en los cielos, en las potestades, ni abajo, ni en la tierra, ni en la... Nada. Usted se sabe ese verso. Nada nos puede separar del amor de Dios, y si Dios nos ama, nos va a suplir. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos, les damos lo que está a nuestro alcance. Vendemos, empeñamos, pedimos prestado y les damos, ¿verdad que sí? Porque lo necesitan. Dios no necesita empeñar nada. Dios no necesita vender nada. Él solamente con que diga la palabra se puede hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios está dispuesto para suplir lo que nosotros necesitamos. Pero lo que pasa es que a veces no estamos unánimes, no estamos en armonía, o a veces nuestra mentalidad de que no se puede, de que Dios no puede, de que ando mal, Dios no me va a dar lo que necesito. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que empezar a cambiar. La fe va con obras, pero también la fe va con un estilo de mentalidad de que Dios puede hacer las cosas. Jesucristo es omnisciente, pero a todos los que se le acercaron a ser sanados, a pedir un favor, Él les preguntó: ¿qué quieres que yo te haga? Jesús sabía, pero Él quería escuchar de su boca qué es lo que querían, porque cuando usted y yo le decimos a Jesús: necesito esto, y aunque nosotros no tengamos la economía, solamente con nosotros decide creer, nosotros estamos demostrándole que tenemos fe, que tenemos confianza y que creemos que Dios es todopoderoso para suplir lo que sea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que tener ese tipo de mentalidad. Tenemos que empezar a cambiar la mentalidad que nosotros tenemos para con Dios. Para Dios no hay nada imposible, y dice la palabra, Job dijo: ningún propósito de Él puede ser estorbado. A Jacob le dijo: no te voy a dejar hasta que haya cumplido todo lo que te prometí. Y lo mismo nos dice hoy a nosotros: Dios no te va a dejar a ti hasta que haya cumplido todo lo que prometió. Pero mientras más tú y yo confiemos, creamos, declaremos y actuemos, más rápido se va a cumplir. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Verdad que sí? Yo sé que hoy, a través del Espíritu Santo que está en este lugar, que siempre usa que está aquí, yo sé que hoy tal vez uno más van a empezar a recibir
lo que han estado anhelando, porque a través de la palabra rompe con la mente, con el corazón y empieza a fructificar. Ese es el fin de la palabra de Dios, ese es el fin de la predicación, ese es el fin de que usted crea. Cuando usted ora, cuando usted dobla las rodillas, no ora a un santo, a un palo, no. Usted ora al Creador de los cielos, de la tierra, al que ha dicho: yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. El que ha dicho: yo voy a estar contigo, por cuanto tú has depositado tu confianza en mí. Cuando tú me hablas, ¿qué dice el Salmo 91? Yo te responderé. Pero este capítulo empieza: el que habita al abrigo del Altísimo morará. ¿Verdad? ¿Sí? El sol es para todos, porque el sol sale para buenos y malos. Pero la sombra del Omnipotente solamente es aquel que se refugia bajo sus alas, bajo su abrigo. Amén. Bueno, entonces tenemos que estar todos unánimes, en armonía. Sé que es bien difícil, a veces el esposo con la esposa, los hijos, los trabajadores, pero Dios nos ha dado las herramientas que necesitamos, la palabra, que es la sabiduría. Recuerden, nosotros tenemos conocimiento. De nada a mí me sirve saber varios versículos o capítulos de la Biblia si solamente los tengo en mi mente. A eso se le llama conocimiento. Pero cuando yo el conocimiento que tengo lo empiezo a poner por obra, a eso se le llama sabiduría. Entonces de nada me sirve a mí yo saber muchos textos, mucha palabra, si no sé cómo actuar como esposo, como padre, como hijo, como servidor, como congregante. Lo mismo usted. Entonces tenemos las herramientas, tenemos la palabra, tenemos la oración. Nosotros sabemos muchos ejemplos de cómo orar, de cómo seguir orando, de cómo ser pacientes. Acuérdense, hay muchos obstáculos por el cual las oraciones no pueden ser contestadas. La incredulidad, el tener algo contra alguien, el no tratar bien a la esposa, muchos. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Nosotros como padres nos gozamos cuando podemos darles cosas que nos piden nuestros hijos. Dios se agrada, Dios se deleita cuando nosotros tenemos fe para pedirle, y cuando creemos y cuando lo recibimos, Dios se goza, Dios se deleita, porque Él es nuestro Padre. Entonces nosotros no tenemos que tener nada que nos estorbe para que Dios nos pueda dar. Recuerden, a Dios le interesa más nuestra alma que nuestro cuerpo. Si usted ha estado orando y orando por algo y no le ha llegado, es necesario que primero nosotros nos autoexaminemos y veamos a dónde nos está llevando nuestros sentimientos, a dónde nos está llevando tal vez el poquito dinero que Dios nos está dando, a dónde nos está llevando la poquita bendición que Dios nos está dando. Nos está apartando de Él, nos está apartando de orar, nos está apartando a descansar más, a disfrutar más. O eso nos está ayudando a creer más, a confiar más, a santificarnos más para recibir más de Él. Entonces tenemos que estar examinándonos, pero también tenemos que armonizar. Así como nosotros aquí tenemos que armonizar con la congregación, tenemos que armonizar con Dios. Dice la Biblia en Proverbios 3, si no mal recuerdo: encamina a Jehová tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. ¿Verdad que sí? Bueno. ¿Qué significa unidad? Unidad significa el valor humano de mantenerse unido y solidario con otro grupo de personas. Ser unido y solidario con otro grupo de personas. Que pase lo que pase, usted va a estar ahí. No importa que a lo mejor le pagaron mal, si usted ya se comprometió, usted va a estar ahí más en su servicio. Nosotros tenemos que aprender a ser íntegros. No solo porque somos cristianos, sino porque tenemos una nube de testigos, dice la Biblia. Testigos aquí en la congregación, testigos en mi hogar, mi esposa, mis hijos, mis padres, testigos en donde trabajo, mis trabajadores, los clientes, los que están a mi alrededor. Entonces nosotros tenemos que tener ese valor de no cambiar. Aquí dice que unidad significa el valor humano de mantenerse unido y solidario. ¿Qué quiere decir solidario? Se refiere a un sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes, o lo que es lo mismo, ayudar sin recibir nada a cambio, aplicando la noción de lo bueno. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona es solidaria con otra,
Tú te acoplas y te metes en la visión de la otra persona, de tu patrón, de una congregación, de tu pastor, de tu esposo, de tu esposa, y aunque tú no recibas nada a cambio, tú vas a luchar de la misma manera que el otro está luchando. Tú te vas a esforzar de la misma manera que el otro se está esforzando. De la misma manera que está pensando, tú tienes que pensar, y no vas a poder recibir nada a cambio tal vez. Ese es el significado de solidario. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer hacerlo más fuerte, ejercerlo con mayor ganas. No digo que no lo tengamos, pero tenemos que esforzarnos aún más. Pero desafortunadamente ahí es donde vienen o entran los sentimientos para bloquear eso. Es que no me saludó, es que no me trata bien, es que se burló, es que mira cómo me habla, mira, no respeta, mira esto, lo otro. Y eso hace que la visión, que la unidad, ¿qué pase? Se quiebre. O se rompa, o vaya desapareciendo, o se vaya debilitando. Y si para el otro servicio, para el otro día de trabajo, para la otra vez que hables con él pasa otra cosa, se rompió y ya perdimos la unidad, la visión, la armonía. Y recuerde, donde no hay armonía, no hay bendición ni vida eterna. ¿Y cuántos queremos la vida eterna? ¿Cuántos necesitamos de la bendición? Por eso Jesucristo dijo que el que no se niega a sí mismo y toma su cruz, no puede seguirlo. Tenemos que negarnos a lo que sentimos, a lo que nos hacen, a lo que vemos, a lo que tal vez podamos pensar. ¿Para qué? Para no perder ese hilo, para no perder esa unidad. Marcos 12:29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, o el Señor una unidad es. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que Jesucristo dijo que el Señor una unidad es, dijo, oye Israel. ¿Cómo nosotros vamos a empezar a unirnos a Dios? Primeramente a través de su palabra, escuchando la palabra. A través de escuchar la palabra, usted hoy está aquí. Si usted antes no conocía el Evangelio, usted se aferraba como yo a tradiciones pasadas, a costumbres, a hábitos, cosas que nos habían enseñado nuestros antepasados. Pero por cuanto nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios, nuestra mente se empezó a renovar. ¿Usted quiere que alguna persona empiece a cambiar? No lo regañe, no lo force, no le exija. Solamente haga que escuche la palabra de Dios. Porque a usted nadie lo forzó para estar hoy aquí. La palabra penetró a través de sus oídos, entró a su mente y bajó a su corazón. Y ahora hace lo imposible para no perderse de un servicio. Pero todo eso, ¿gracias a qué fue? No que su mamá o nuestros padres o nuestros hermanos o el pastor estuvo atrás de usted. A ver, ¿a qué horas te estoy esperando? ¿Por qué no vas? Te voy a dejar sin recreo, sin dinero. No. Solamente la palabra de Dios tiene el poder para penetrar, para enseñar, para corregir y para instruir. No nos metamos en problemas. ¿Cómo vamos a aprender la unidad? A través de escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces la unidad empieza por el oír. Y al oír nosotros vamos a poner atención para aprender cómo estar unidos, cómo funcionar en un servicio, en un trabajo, la función del padre, de la madre, de los hijos. Viene por el oír. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han escuchado la palabra de Dios? Pero ahora, ¿cuántos hemos puesto por obra lo que el Señor día tras día o servicio a servicio nos dice, tienes que cambiar esto? A veces no es tanto el problema de oír, porque ya algunos de aquí tenemos varios meses o hasta años de escuchar. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos seguimos aferrando a lo que queremos, a lo que sentimos, a como yo pienso. Y empezamos las órdenes, mire, la palabra de Dios son como órdenes, que si usted las quiere tomar es para su bendición, pero si no las quiere tomar, pues no hay problema con Dios, las consecuencias son para usted y para mí. Pero a veces, en vez de obedecer las órdenes, las queremos interpretar. Y las órdenes no se interpretan, la palabra no se interpreta, solamente se obedece. Entonces, nosotros ya tenemos como que algo de ganancia. Ya sabemos la palabra de Dios. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a obedecer. Una cosa que yo he aprendido, que he experimentado, y yo sé que usted también, si nosotros no empezamos a poner por obra lo poquito que sabemos, Dios no nos va a revelar más.
Dios no nos va a revelar más. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad. Empieza este verso. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos unimos, si nosotros armonizamos, si nosotros estamos unánimes, vamos a llegar a donde quiera que nosotros nos propongamos. Porque aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. Si nosotros llegamos a la unidad, a la armonía, a estar unánimes en alguna cosa, vamos a llegar a hacerla. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie que nos esté diciendo no podemos. Si todos nos mentalizamos, nos armonizamos para cumplir algún propósito, alguna meta, si todos tenemos ese mismo sentir, esa misma manera de pensar, o estamos queriendo meternos a la visión, no va a haber personas que digan no vamos a poder. Está muy claro. Está difícil, hay que esperar. Si nosotros nos unimos, vamos a hacer y vamos a llegar a la meta, no importa qué grande, qué costosa o qué tan imposible sea para nosotros. Recuerde, hay cosas que sin Dios no podemos hacer. Pedro, cuando estuvo en la barca, caminó en las aguas, ¿pero por qué? Porque Dios dio la orden de que él caminara. Eso quiere decir que va a haber cosas, situaciones, proyectos, metas en nuestra vida que vamos a necesitar de Dios. No vamos a poder hacerlo solos. O en caso de que podamos hacerlo, nos va a costar más trabajo, más tiempo, más dinero y más esfuerzo. Yo no digo que no. Pero sobre todas las cosas, si nosotros lo hacemos por nuestra propia parte, dejando o excluyendo a Dios, dice la Biblia que cuando Dios enriquece, no causa tristeza con ella. Que cuando Dios da, su bendición también está con eso para que nosotros lo disfrutemos. Hoy, ¿cuánta gente se ha apartado de un servicio, de una congregación? Ha dejado su ministerio para buscar cosas materiales, tal vez porque los hijos, porque la esposa, porque el esposo exigía de más y tuvo que dejar, o tal vez porque se desesperó, tal vez no lo sé. Y han dejado las cosas espirituales, han dejado, como dice Jeremías 2:15, me han dejado a mí fuente de agua viva para hacerse cisternas rotas, lo han dejado. Y luchan, trabajan, tienen 2 trabajos, hay problemas, hay discusiones. No está la bendición de Dios y lo alcanzan a obtener, pero ¿qué pasa? No lo disfrutan. Se los roban, se descomponen, X. ¿Y todo por qué? Porque la bendición de Dios no está ahí. Entonces nosotros tenemos que tener esto bien presente. Nosotros tenemos que armonizar, que unirnos en la congregación, en el trabajo, en el negocio, en el hogar, en familia. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a cumplir las metas que nosotros nos estamos proponiendo, las metas que Dios le va a dar a usted como ministro, como siervo, en su congregación. Si usted ya escuchó la voz de Dios, si Dios ya le hizo sentir algo que viene de parte de Dios, porque yo sé que cada uno de los que estamos aquí sabemos cómo nos habla Dios, ¿verdad que sí? De alguna manera usted sabe cuando es Dios, de alguna manera sabe cuando es su emoción, y también se vuelve alguna vez, no sabemos, pero esas veces que usted sabe que Dios ya le dijo algo, hágalo, no titubee, no dude, porque si Dios ya dio la palabra, usted va a caminar sobre las aguas así como Pedro. Dios está de su lado, Dios está de nuestro lado, ¿para qué? Para que nosotros avancemos. La palabra dice que nosotros iremos de gloria en gloria, de poder en poder, y íbamos a ir conquistando y conquistando. Pero eso nosotros lo vamos a hacer si aprendemos a estar como unidos, en armonía, unánimes. Entonces, si nosotros nos unimos, llegaremos a las metas que nos propongamos. Aquí también dice que unidos a la Escritura nos fortaleceremos en la fe. Porque aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando nosotros nos empezamos a unir, sea aquí en la congregación, en el trabajo, en el hogar, nos vamos a empezar a levantar en fe. Vamos a empezar a hablar en fe. La palabra va a empezar a hablarnos. Cuando usted empiece a pensar en grande, Dios va a actuar en usted en grande. Una vez escuché a alguien que decía que tenía un letrero en la puerta de su oficina que decía: el tamaño de tus metas reflejan el tamaño de tu Dios. Depende del tamaño de sus planes, de sus propósitos, del trabajo, del negocio que usted quiera poner.
De esa manera usted está pensando que es su Dios. Si usted piensa que es un negocio chiquito, es porque usted piensa que Dios es pequeño. Pero si usted piensa en grande y le comenta a Dios, Dios ve que usted sabe, piensa, cree que Dios es grande y de esa manera se va a manifestar. A veces me ha tocado ver a personas que tienen puesto de dulces, que venden tamales, no digo que sea malo, que venden ropa de local en local y pueden pagar la universidad de sus hijos, pueden comprarse un terreno, pueden construir una casa. Hay personas que tienen negocios, trabajos, donde no ganan mucho, pero pueden hacer más que uno que gana más. ¿Y eso a qué se debe? Que ellos creen que tienen fe. Aunque tienen su fe depositada en algo erróneo, ellos creen y se lanzan. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Yo estoy seguro que usted conoce ese tipo de personas. ¿Y cómo le hace si gana menos que yo? Y tiene más gastos, y tiene más hijos. ¿Cómo le hace? Dios se mueve a través de lo que usted crea que usted puede hacer y de lo que Dios pueda hacer a través de usted. Entonces no pongamos límites, unámonos en congregación, en familia, en trabajo y creamos que Dios puede hacerlo. Si esas personas que no confían en Dios, que van en contra de Dios, tienen más fe en sus dioses y pueden y tienen cosas mejores y mayores que tal vez por el momento que nosotros, ¿cuánto más nosotros que tenemos a un Dios vivo y verdadero? Pero tenemos que unirnos en fe a Él, unir la misma fe a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros trabajadores. Una cosa que nosotros tenemos que buscar son maneras de cómo transmitir fe a nuestros compañeros, a nuestros trabajadores, a nuestras familias, a la gente que no conoce de la palabra o que no quiere escuchar de la palabra. ¿Sabe cómo? Simple y sencillamente no le diga, la Biblia dice esto. Nada más dígale lo que dice la Biblia. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, va a penetrar en su mente y va a decir, sí, es cierto. En su momento le va a caer el 20 como nos cayó a nosotros. Tenemos que buscar maneras de cómo transmitir fe, de cómo enseñar. Y al transmitir fe y al tratar de enseñar, también vamos a necesitar paciencia y dominio propio. Porque vamos a querer enseñar y pues cada quien ya tiene una enseñanza o conocimiento empírico, conocimiento de la Biblia, y va a haber choques todo, pero tranquilos. Hasta ahorita no hemos sabido que el Señor pierda una batalla. ¿Usted sí? El Señor es victorioso, el Señor es varón de guerra, príncipe de paz, pero Él pelea por nosotros, siempre y cuando nosotros estemos unidos, porque aquí dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso quiere decir que si nosotros nos unimos a Dios, la misma fe que hay en nosotros va a crecer y esa misma vamos a tratar. Dios nos va a ayudar a que todos nos unamos y tengamos una misma fe. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le quiero yo decir? Si nosotros nos unimos al Espíritu Santo, llegaremos a conocer o llegaremos al pleno conocimiento del Hijo. Porque dice la palabra que las revelaciones vienen por el Espíritu Santo. A Pedro le fue revelado por el Espíritu Santo. Pablo dijo que nadie llama a Jesús si no es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces nosotros tenemos que buscar de alguna manera unirnos cada día más al Espíritu Santo. Todos tenemos responsabilidades, obligaciones, trabajo, cosas imprevistos, cosas que salen sin que nosotros las teníamos contempladas. Pero eso no tiene que ser un obstáculo para que nosotros no tengamos un tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Recuerde, no hay ¿cómo se le puede decir algo que es siempre lo mismo? No hay un ejemplo específico de cómo podemos tener comunión con Dios. Podemos tener comunión con Dios, podemos hablar con Dios, esposas haciendo el quehacer, lavando, nosotros en el trabajo, en el transporte, no lo sé. No sé cuántos de ustedes cuando están trabajando, cuando están en sus negocios, de repente vienen la presencia de Dios y ahí uno se tiene que postrar, ahí tiene que dejar de hacer. Yo sé que a usted le pasa, ¿verdad?
¿Por qué? Porque el Señor quiere tener comunión. Recuerden, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dios quiere, usted que está aquí, yo sé que usted está aquí porque usted le teme al Señor, porque usted le teme al Hijo y al Espíritu. Dios quiere tener comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque quiere revelarnos cosas, quiere guiarnos cómo tomar decisiones, quiere consolarnos, quiere darnos fuerzas, quiere iluminarnos, quiere darnos paz, tranquilidad. Pero nosotros, si no tratamos de buscar tiempos y espacios para unirnos al Espíritu Santo, no vamos a poder llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. No, cuando nosotros vemos en situaciones difíciles, en problemas a nuestros hijos, nosotros queremos acercarnos a ellos y tratar de aconsejarlos. Mínimo queremos que se desahoguen, ¿verdad que sí? Porque el platicarlo, ya uno se desahoga, ya respira, ya como que cargas se van. El Espíritu Santo siempre lo mismo. Nos ve atareados, nos ve preocupados, nos ve con dudas, nos ve cansados, nos ve tal vez con algún tipo de achaque de enfermedad. Él quiere que lo abracemos. Cuando el Espíritu Santo se empieza a manifestar en un cuerpo, todo lo malo que él empieza a desaparecer porque no hay demonio, potestad, ni el diablo puede soportar la presencia de Dios. Entonces es muy importante que nosotros hagamos tiempo. No hay una base, no hay un ejemplo único para tener en todo momento. Que es mejor, ¿verdad?, que en un lugar aparte, en silencio, para también escuchar la voz de Dios. Acuérdense, nosotros venimos a una congregación a ser ministrados, a recibir tranquilidad, paz, a recibir palabra, pero también el Señor viene a esta congregación a escuchar que usted le alabe, le adore, le glorifique y bendiga su nombre. Amén. Juan 17:23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué está pidiendo el Señor Jesucristo aquí? Le está diciendo: mira, Padre, así como tú y yo somos uno, pensamos de la misma manera. No es que yo haga las obras, sino las que tú me mandas. Así yo quiero que estos que están creyendo en ti hagan lo mismo, que no hagan lo que ellos quieren, sino lo que tú. Y cuando nosotros empecemos a hacer lo que Dios quiere, nos vamos a perfeccionar en unidad. Cuando Dios nos llama que nosotros hagamos algo para Él, para su obra, para su siervo, para sus hermanos, es porque eso nos va a ayudar no solo aquí en la congregación, sino también en el hogar. Si Dios dice, ejemplo, Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. ¿Por qué nos manda eso el Señor aquí en la congregación? Porque si tú lo aprendes a hacerlo aquí con tu hermano, lo vas a hacer en tu hogar, en tu trabajo, con tu vecino, con aquel que no le caes bien. Es el único fin del Señor. A veces nosotros escuchamos a gente que puras prohibiciones de la Biblia, no son prohibiciones, solamente son consejos y son cosas que nos están advirtiendo para que nosotros no vivamos algo malo. Pero desafortunadamente dice la Biblia, 1 Corintios 2:14, que aquellos que no tienen el Espíritu no pueden percibir las cosas espirituales y se ofenden. Siente que uno los está atacando, siente que uno los quiere hacer a nuestra voluntad. Pero dice la Biblia que solamente los que tienen el Espíritu de Dios pueden recibir las cosas espirituales, y eso somos usted y yo. Entonces aquí dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Cuando Dios nos habla al camino, nos habla individualmente. A veces sí en pareja, a veces en familia. Pero yo puedo decir que más personalmente. A veces lleva primero al marido, a veces a la esposa, a veces a los hijos, y ahí uno va ganando al otro, ¿verdad que sí? Bueno, ¿por qué el Señor nos habla personalmente primero? Porque Él quiere enseñarnos uno a uno, cara a cara, individualmente. ¿Para qué? Para que nos empecemos a perfeccionar y eso que estamos recibiendo también lo transmitamos o lo pongamos por obra a los que vienen atrás de nosotros. Entonces aquí dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos unimos en casa, en el trabajo, en la familia, aquí nos empezamos a unir, ¿qué es lo que va a ver la gente?
¿Qué es lo que van a ver nuestros trabajadores? ¿Qué es lo que van a ver nuestros vecinos? Allí sí está Dios. Dios está trabajando porque mira, eran groseros, tomaban, se oía que se rompían los sartenes, los platos, y ahora ya no. Ya no. Si nosotros nos unimos en el conocimiento y en el amor de Dios, toda la gente va a ver que Dios está en nosotros. Tenemos que perfeccionar la unidad. Aquí, en este verso, se habla del Padre, de Jesús y los discípulos. Aquí en esta congregación está el pastor, los servidores y la congregación. En el hogar está el esposo, la esposa, los hijos. Y cada uno tiene su responsabilidad. Los que están en el frente, como por ejemplo el Padre, Él se preocupó, Él pensó el plan y todo para que nosotros seamos salvos. Jesucristo vino y dio su vida, el Espíritu Santo hizo la obra. Lo mismo en una congregación. Está el pastor tiene que dar la enseñanza, tiene que ir adelante. Los servidores tenemos que apoyarlos y la congregación tiene que ser fiel. Amén. Cada uno, tanto en los cielos, el Padre tuvo su responsabilidad y la sigue teniendo y Él va adelante, Él nunca se queda atrás. Jesucristo ya hizo lo suyo, ahora está en ese trono intercediendo por nosotros. No se cansa, Él sigue. No porque digo Él, no porque yo ya di mi vida, yo ya no hago nada, no. Y eso es algo que nosotros cometemos como siervos, como servidores, como ministros, como padres, como hijos. Esto es una lucha que no se acaba hasta que se acaba. Amén. No porque ya trabajamos, no porque ya hicimos, no porque ya predicamos, no porque ya evangelizamos, no porque ya dimos. No, eso no quiere decir que no tenemos que seguir haciendo. Si ya todo el año me esforcé para no faltar, para llegar temprano, el próximo año que viene, si Dios me presta la vida, tengo que hacer lo mismo. Porque esta es una batalla diaria. El diablo no descansa, nosotros no tenemos que descansar. No tenemos que ignorar que el diablo, dice la Biblia, no ignoremos sus maquinaciones. Ahorita o más tarde nosotros llegamos a casita, reposamos y dormimos. El diablo no duerme. Él está estudiándonos. ¿Qué cosas salen de nuestra boca cuando estamos dormidos? Nos está analizando para ver de qué manera puede ponernos en pie y que nosotros caigamos. Entonces esto es algo constante. Cada uno, así como está el orden en el cielo, en la congregación, en la casa, en el trabajo, cada uno tiene una responsabilidad de buscar la unidad, de buscar hacer que se siga fortaleciendo la responsabilidad, la puntualidad, la integridad, los valores que hemos aprendido en la palabra de Dios. Antes de venir a Jesucristo teníamos valores erróneos, defraudar, engañar, endeudar, pisotear. Usted sabe, ahora no. Tenemos que dejar eso para poner por obra los valores que la palabra nos está enseñando. Y tenemos que luchar por ellos. Recuerden, tenemos esposa, como ministros tenemos una congregación, como padres tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos vecinos, y lo que usted haga es lo que usted está transmitiendo a sus hijos, es lo que usted está transmitiendo a los de su alrededor. Por ahí una vez escuché que decían que las palabras jalan, pero un ejemplo arrastra. Entonces tenemos que ser lo mejor posible ante todos, no solo ante Dios, sino ante los hombres. Amén. Ya vimos que en la unidad se refleja el amor de Dios. En la unidad el mundo conocerá que ahora somos enviados de parte de Dios, porque así dice este texto: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos en unidad, unánimes, unidos en un mismo sentir, todo va a fluir. ¿Por qué? Porque estamos uniéndonos, va a haber bendición. Y la gente va a conocer que verdaderamente el nombre del Señor, el Espíritu del Señor, se manifiesta en nosotros, porque el proyecto que hagamos se va a dar. Campaña que se haga, enfermos van a ser sanados. Campaña que se haga, gente se va a convertir. No solo en ese día, sino va a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos unánimes y estamos unidos y todo está fluyendo. Amén. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir esto? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si nosotros nos unimos,
vamos a tener paz. No va a haber discusiones, no va a haber desacuerdos, no va a haber pleitos, no va a haber contiendas, no va a haber decir, no, que yo digo esto, que el otro. Unidos. Aquí en esta congregación tenemos una autoridad. Lo que diga esa autoridad, hay que hacerlo. Nos unimos, va a haber paz. Usted está en su casa como padre de familia, como jefe, si usted dice algo, guiado por el Espíritu Santo, por la palabra, todo eso. Usted como patrón, como jefe, si usted dice algo, se respeta eso. ¿Para qué? Para que haya unidad, para que se manifieste la paz. Porque si nosotros nos unimos, la paz se manifiesta y el Espíritu Santo también. Porque recuerden, mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. Salmos 2:2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Qué quiere decir esto? Que también si nosotros sabemos que algo se está levantando que va a perjudicar a nuestro pastor, a esta congregación, a nuestro trabajo, a nuestro negocio, nosotros tenemos que tener el valor, la sabiduría para no dejar que eso se empiece a unir, porque se puede destruir. ¿Cuántas iglesias se han destruido porque no se les puso un alto a las personas que empezaron a murmurar? ¿Cuántas iglesias no se dividieron porque no se les puso un alto a las personas que empezaron a hablar del pastor, de la pastora, de los servidores, de los congregantes? Y muchos escucharon, pero por miedo, por temor, porque no hubo interés, no dijeron nada. Entonces cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de que si vemos de que por ahí uno o dos están hundiendo para empezar a dividir, para contender, para decir que algo está mal, nosotros tenemos la autoridad de poner un alto. Recuerden, Dios nos ha dado autoridad, un espíritu no de cobardía, sino de poder y dominio propio. A ver, estoy escuchando que pasa esta gente. Vamos y vamos a poner esto en claro. Si nosotros empezáramos a hacer eso, los chismes, las murmuraciones, las quejas, se extinguirían en las congregaciones. Pero a veces no tenemos ese valor civil de hacer las cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, porque la gente se puede unir para consultar contra Jehová y contra su ungido. Y nosotros ya sabemos quién es el ungido en esta congregación, ¿verdad que sí? ¿Quién es el ungido? Nada más una oveja tiene. Pero bueno. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hables toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nosotros estemos unidos, todos tenemos que hablar de la misma manera, el lenguaje de Cristo. ¿Sí? Nada de que el lenguaje que yo pienso, que yo creo, que yo siento, o que me parece así, ¿no? Porque pues a todos nos pasa, ¿verdad que sí? A veces nos queremos creer más sabios que la Biblia o que el Señor Jesús. Entonces, unidos, nosotros tenemos que hablar una misma cosa, las palabras, la Biblia, el carácter de Cristo. Todos nos tenemos que unir en una misma mentalidad, como al principio les dije. Todos tenemos que tener un mismo parecer. Imagínense aquí el pastor da una cita bíblica y que empieza a decir: hermano Dani, ¿qué le parece esta cita? Aleluya. Hermano Edgar, ¿qué le parece esta cita? Hermano Noé, ¿qué le parece esta cita? Aquí dice que todos tenemos que tener un mismo. Nuestro pastor llega aquí, nos enseña, nos explica. De esa manera que nos explicó, todos tenemos que tener ese mismo parecer. Nada de que así no me enseñaron, nada que en otra congregación así lo hacía, que mis papás, que es no. Todos tenemos que tener un mismo parecer para estar en armonía, unidos y unánimes, porque solamente en la armonía y en la unidad ahí va a haber bendición y vida eterna. A lo mejor por eso Dios no nos ha dado lo que por tanto tiempo, días, meses o años le hemos pedido. ¿Por qué? Porque estamos en desacuerdo. Todavía queremos interpretar lo que se nos enseña aquí. Recuerden, la palabra de Dios es para obedecer, no para interpretar. Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor
hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Aquí dice que si nosotros nos unimos, podamos o vamos a poder ser consolados. Cuando nosotros tenemos una misma mente, un mismo sentir, si algo le duele a mi hermano, me va a doler a mí. Si algo le duele a mi esposo, me va a doler a mí. Si algo le duele a mi esposa, me va a doler a mí. Y si nosotros nos unimos, vamos a sentir lo mismo que el otro. Porque ese es el fin. Si usted ve cuando uno de los intérpretes de la ley quiere tentar al Señor Jesucristo, Señor, ¿en qué se resume toda la ley? Él le dijo, amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo, ¿cómo? ¿Verdad que no le dijo, tienes que aprender a amarte para que después ames a tu prójimo? Porque ¿quién se ama, quién se quiere, quién se procura mejor que yo? Nosotros ya nos preocupamos, ya nos atendemos, ya queremos, ya necesitamos, ya nos urge tener. Entonces, ¿qué? Si nosotros tenemos la misma mentalidad o empezamos a ejercer eso hacia los demás, en nuestro hogar, hacia nuestros hermanos, va a ser sencillo empatizar con lo que estás sintiendo y va a haber consuelo unos a otros. ¿Amén? Entonces, en la unidad se manifiesta el amor de Dios. Estando unidos, vamos a alcanzar las riquezas del pleno entendimiento y conoceremos el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Por qué Dios vino a dar su vida? Nosotros hemos aprendido, o la Biblia dice que porque de tal manera amó al mundo, ¿verdad? Pero hay cosas encerradas, es un misterio el por qué Dios dio a su Hijo, el por qué tuvo que venir como humano a nacer y dar su vida y sufrir. Entonces, cuando nosotros empezamos a unirnos para aprender y ejercer ese amor, vamos a empezar a comprender más cosas de las que apenas empezamos a comprender con la mente. Las vamos a empezar a comprender con el corazón. Y cuando algo se comprende y se cree con el corazón, es algo que tú vas a empezar a hacer sin recibir nada a cambio, sin que te agradezcan, sin que digan que tú lo hiciste. Vas a empezar a sufrir así como Cristo sufre. Y no te va a importar porque va a ser por amor a Dios, por amor a su palabra, por amor a su obra, por amor a lo que Él ha hecho por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos unimos, estamos unánimes, en armonía y perseveramos, lo hacemos un estilo de vida, siempre va a haber que comer, va a haber paz y va a haber sencillez de corazón. Miren qué bonito, cuando una persona ya tiene sencillo el corazón, no importa en dónde esté, no importa en qué trabaje, no importa que tenga en la mesa, no importa lo que haga, él está feliz. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ya está en él, ya se está manifestando. Entonces, termino con el Salmo 133, 3 otra vez. Recuerden, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Recuerden, tenemos que buscar la armonía, la unidad, pero no solo la unidad presente, sino en mente también. Tenemos que estar unánimes. Es como el óleo, recuerden, el óleo es el aceite, es figura del Espíritu Santo. Cuando nosotros empecemos a luchar, Dios va a empezar a derramar. No tenemos que llegar a la perfección en la unidad para que el aceite se derrame, para que la lluvia se derrame. En cuanto Dios vea que usted y yo, en su casa, en su familia, en su trabajo, están luchando por la unidad, la armonía y la unanimidad, el rocío va a empezar a caer, el aceite va a empezar a caer, la bendición va a empezar a caer. Aquí dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y desciende hasta el borde de las vestiduras. Llega por la cabeza, baja por las barbas y baja los vestidos. ¿Qué quiere decir? Como nos han enseñado aquí, la unción, el aceite, la lluvia no toca la carne, solamente por las barbas, que es la sabiduría. Tenemos que aprender a ser sabios, porque dice aquí el verso 3, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión.
porque ahí mandó ya el Señor la bendición y la vida eterna. Entonces, el fin de esta enseñanza es que nosotros empecemos a buscar más la unidad con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los pastores, con los servidores, con nuestros trabajadores, con nuestros seres queridos, y empezar a forjarnos metas para unidos llegar a ellos. Recuerde, Jesucristo dijo: busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás a su tiempo va a venir, a su tiempo. Cuando nosotros leemos la Escritura y leemos los hechos, las historias, vemos que los hombres fueron bendecidos rápido, que rápido crecieron, que rápido José fue segundo de Faraón, que rápido Abraham recibió las promesas, que rápido Gedeón venció. Pero no, todo es un proceso y todo es un tiempo. Y mientras eso llega, mientras el tiempo pasa, busquemos la unidad de unos a otros. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Denme un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, merecedor de toda nuestra gloria y nuestra honra.